un lado a los compañeros de la organización de este evento, como también a los compañeros que están asistiendo acá. Bueno, lo que me ahoga acá a hablar con ustedes. El tema de esta presentación, esta ponencia, como lo queramos llamar, es el marzo anarquista, historia colectiva, una práctica, una experiencia que escapa de la autonomía, que escapa de la academia y en pos de la horizontalidad y la autonomía. Bueno, ya. El marzo anarquista se realiza en Santiago en el año 2006, redondeando en el mes de marzo. Esta idea nace de la necesidad de diversos grupos que se alinean bajo el ideario libertario, bajo la postura árdena, de encontrar puntos de encuentro para la discusión por un lado, la tensión de ideas, como también una necesidad que existe y siempre existe en el anarquismo de poder verse las caras, de replantearnos entre nosotros mismos y de cómo, pese a las diferencias abismales que pueden existir, por ejemplo, participaron compañeros que eran desde individualistas, acérrimos, y no estoy hablando del como individualismo de Emil Armand, que es como un poco más amigable, sino que eran Stirner, nihilistas, habían hasta compañeros, o no sé si tan compañeros en realidad, que eran plataformistas. Dentro de esa variada gama de posturas que existían en un momento, se intenta realizar esta iniciativa cuyo fin era, a través de talleres, charlas y conversatorios, agarrar todo el mes de marzo, que es como un mes conocido porque vienen los cabros de las vacaciones, la gente entre el trabajo. En realidad no es un mes muy agradable para vivir en la capital o para vivir en cualquier lado, porque empiezan a germinar las obligaciones que todos hemos llevado durante toda nuestra vida. ¿Cuál es el contexto que se desarrolla el marzo anarquista? Ya hace varios años los anarquistas habían tenido, y los libertarios en general, habían ganado terreno, protagonismo con respecto a ciertos sucesos que se daban en el país. Generalmente a estas posturas que abogan por el sistema y la autoridad se les relacionaba con la lucha callejera, con el enfrentamiento con los carabineros, por no decirle algo, el choque frontal, el fuego, la capucha y todo eso, esa especie de práctica que se visibilizaban más porque en realidad los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio y los periódicos de masa, los grandes consorcios, se abogan a visibilizar ese tipo de prácticas, porque también es rentable saber que existe un enemigo interno por un lado, un enemigo multiforme que realiza ataques de baja intensidad, que tampoco se puede llamar como no son los Osama Bin Laden de Chile, no son los mapuches que están en el sur, sino que son elementos civiles, entre comillas, que han realizado ciertos ataques, ciertas tensiones, han vandalizado un poco los movimientos sociales, y es mejor que se vea esa cara, que una cara que no deja de ser cierta tampoco, a ver una cara más organizativa, no sé si más amigable del anarquismo, pero sí una cara más social, que como decían anteriormente en la ponencia que venían antes de esta, que buscaba la organización de los trabajadores, es mejor que se vea que hay un lumpen, hay un caos y hay elementos que no buscan la superación de las diferencias sociales, sino que buscan en realidad solamente el vandalismo, desmanes y ese tipo de cosas que emite la prensa. Bueno, frente a ese tipo de mirada con respecto a lo que sucede, se inicia el marzo anarquista que, como habíamos dicho, y recogiendo un poco, busca generar lazos, tensionar ideas entre distintos compañeros. Bueno, yo cuando fue el primer marzo anarquista tenía 16 años y participé más o menos en varios talleres que se dieron. A mí por lo menos me sirvió para cerrarme esa cuestión que nos instala la escuela del miedo para hablar, ¿cachai? Porque en un momento a todos el colegio decíamos algo, nos equivocamos, había una burla generalizada de parte de los compañeros, y eso igual va menoscabando nuestra autoestima, nuestra capacidad de comunicarnos con otras personas, y ese es
un montón de cosas así. Entonces, en un ambiente que era, entre comillas, más de camaradería política, era más fácil hablar, porque en el fondo nadie se podía ir a hablar de tipos. O sea, había sido como una conducta súper autoritaria y súper chacha. Bueno, como hemos dicho, ¿quién organizaba el Marzo Anarquista en ese tiempo? El Marzo Anarquista en la primera instancia se organiza por diferentes colectivos y grupos políticos que tenían un grave influencia en el movimiento anarquista de la capital. Por un lado teníamos a la videorevista Sinapsis, que se mantiene hasta nuestros días con un trabajo que intenta a través de la imagen, del documental, de propagar una visión anárquica con respecto a problemas sociales. Estaba también la librería Emma Goldman, que se encontraba en ese tiempo en Cabin, que ya desapareció. Teníamos a la revista Acción Directa, que a mi gusto es una de las mejores revistas que se ha editado con respecto al anarquismo en Chile. Y otro colectivo más que en este momento no lo recuerdo. Bueno, la idea de este grupo de organizaciones que ya venían trabajando antes, que, por ejemplo, en una jornada que se dio en el barrio Yungay, que es conmemoración a la matanza de la huelga también de Iquique, donde hasta incluso como colectivo Casa Ocupa participaron, como el Centro Social Ocupado Sato Lanceri, participaron en esa instancia, en esa pequeña actividad que se hizo en recuerdo, en memoria a la matanza que se hacen los militares con respecto a la población civil, y que en ese periodo era necesario rescatar porque el Estado, con la cabeza con Michelle Bachelet, salía en las ruinas de la Escuela de Santa María, abrazándose, hablando de lo importante que es la memoria para un pueblo y todas esas posturas más o menos falsas, porque todos sabemos cuál es la intención del Estado en el fondo. Pues el Estado no busca, de una visión anárquica, no busca la superación de la pobreza, la superación de las conductas autoritarias, sino mantenerlas porque en el fondo siguen siendo funcionales a una estructura social y a un tipo de sistema y de relaciones que nosotros hemos mantenido durante años, que se basan en la explotación, en la humillación, el abuso con respecto y la negación de la libertad. Bueno, ¿qué tipo de talleres se daban en esta instancia? Habían varios, porque partiendo del taller de historia y metodología anarquista, donde a partir de un compañero que ha realizado varias investigaciones como el Mario Araya, que en ese tiempo él lo guiaba, entre comillas. ¿Cuál era la idea de este taller? Era a partir del estudio del anarquismo empezar a crear material, investigaciones nuevas con respecto a la idea libertaria que se ha dado en este país. Bueno, y de ahí también se plasma la idea de hacer una revista que después lo vamos a explicar más adelante. También había otro taller que era de introducción al anarquismo. Otro que hablaba acerca de ecología, de liberación animal, veganismo, que ese era bastante interesante, tenía mística especial porque no se daba en una plaza, ni se daba en un espacio cerrado, sino que se daban en la azotea de un edificio. También hubo un taller que era de arreglo de bicicleta, que se hizo en la Quinta Normal. Y así varios otros talleres de serigrafía también que se hizo en la Casa Bornitza en ese tiempo. Y varias instancias donde los compañeros, a través de las relaciones horizontales, la negación a la autoridad para compartir los conocimientos, se realizaban. Había la frase que englobaba esta actividad, se llamaba ni maestros ni discípulos, que creo que igual representaba bastante la intención por un lado y la práctica de esa edad, porque el anarquismo y la filosofía libertaria, las ideas y las prácticas han intentado desterrar el germen de autoridad política, pero también la social. No basta solamente que el Estado desaparezca cuando existen relaciones autoritarias como las que se dan en la escuela, como las que se dan en la universidad, donde creo que todos los que hemos pasado por la universidad, 5, 4, 2 años, hemos sido cómplices, más allá de los discursos menos progres que podemos tener. Yo creo que hay que ser sumamente críticos con que me hago parte de ese problema, hemos requerido bastante nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad de investigar por nosotros mismos en el aula universitaria. También eso igual yo creo que si bien es un problema político, es un problema de caer de individualidad.
A mí no me interesa como andar juzgando con respecto a un tema que igual no es tan... Hay temas mucho más preocupantes. Los presos, para mí, la situación que puede sentir las personas más importantes que una universidad, que en el fondo igual no se puede dejar estar. Que aporte nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de investigar, nuestra capacidad de hacer examinados, calificados, puestos en una balanza, que presionados también, ¿cachai? Que al final de cada año tengamos un producto que para otra persona tenga que decirnos si está bien o mal. Igual es una cuestión que es súper violenta, es súper validada y en el fondo igual todos hemos sido parte de eso. Bueno, es una crítica al cual igual yo creo que es importante, que hay como el espacio institucionalizado de aprendizaje. Bueno, retomando. En Marzo Anquista, ¿cuál fue la visión del poder, de la prensa con respecto a este proceso? Rosende, que en ese momento era ministro de Patricio Rosende, que no recuerdo muy bien si era vocero de Bachelet o era ministro interior, no recuerdo bien para ser sincero. Cuando la prensa le pregunta cuál es su visión acerca del marzo anarquista, de que los anarquistas se hayan empezado a juntar de nuevo, un anarquismo más joven, por decirlo, cercano a los sectores contraculturales, estudiantiles, que yo creo que, pese a las falencias de esa postura, hay un gran paso porque hace 6 años atrás, 5, era difícil ver a tanto cabro que estaba motivado. Incluso yo, para mí, fue una instancia súper importante como individualidad anárquica, porque por un lado uno se arma de conocimiento, gana experiencia, gana ideas también, debate, se saca un montón de cosas, prejuicios, también puede ganar muchos prejuicios en el mismo camino, pero creo que fue una experiencia que si bien se da como en un ámbito súper chico y súper segregado, una experiencia importante, porque nos entrega las primeras herramientas, las primeras armas, las primeras instancias donde se juntan anarquistas de la democracia. El anarquismo estuvo súper cubierto por un manto que se basa desde el marxismo, que se da desde que el marxismo autoritario gana relevancia. Si bien el anarquismo tuvo los anarquistas, los libertarios, los árbitros tuvieron una fuerza importante a principios del siglo XX, yo sé, las organizaciones de sociedad de resistencia, los ateneos, las huelgas, que todo termina o tiene su pic más o menos en la matanza de la huelga de Santa María, después renace con la edición de periódicos a partir de 1914, 1917, hasta la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, donde ya el anarquismo y con la erogación, cuando se empieza a dictar leyes que fomenten el sindicalismo, y ya los anarquismos pierden una de las armas más importantes que tenían, que era la confrontación con el poder directo, donde se hacían fuertes, donde posturas que eran más radicales quizás ganaban más terreno porque la cuestión no era fácil. Te soltaban la demanda que ustedes tenían, que los trabajadores tenían, o en realidad después los empresarios, la patronal, como lo queramos llamar, no cedía, no tenía esa necesidad porque creía que todos los movimientos se debilitaban. Con el sindicalismo pasa a que se institucionaliza ese tipo de lucha. Y ahí el anarquismo pierde, la sociedad de resistencia pierde, porque ahí empieza a darse el diálogo con el poder. Quizá hoy en día, a partir de los 60, como dijeron anteriormente en la ponencia, hay tipos de sindicalismo que sí se han impregnado de ideas anarquistas, de prácticas anarquistas. También es importante rescatar eso, no podemos decir que solamente el anarquismo fue como sitiado por el sindicalismo o por la corriente del marxismo autoritario. Pero en fin, me parece como un recorrido histórico como menos a la ligera con respecto al proceso, los altos y bajos que tenía el anarquismo. Entonces el marzo anarquista llega a juntar a un montón de personas que, pese a las diferencias, se juntan a discutir. Yo, como a modo de anécdota, entre comillas, recuerdo que en el taller de introducción al anarquismo había un compañero que no era nacido en el territorio chileno, había nacido en España y era como sumamente individualista. Y en un momento él dice, yo soy anarquista individualista y yo, por ejemplo, y haciendo como una especie de fábula, dice,
yo como anarco-individualista, yo me subo al árbol y no tengo por qué ayudar a otro que se suba. Entonces un compañero que era más cercano a la postura dice, pero compañero, bla, 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 todos sabemos por qué no le ayuda a usted a ayudar a su compañero al árbol, si el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y una serie de conceptos. Y él dice, no me interesa ayudar a otro, bla, bla, y se levanta y se va. Ese tipo de situaciones se dieron caleta, como también otras. Spelling que también se dieron. Bueno, y siguiendo, ¿cómo el Estado, el poder la vigila? Durante el caso Bomba se ve que hay investigaciones que datan desde el marzo anarquista, que el marzo anarquista y otros tipos de actividades públicas dan pistas de qué personas se incluyen dentro de los círculos anárquicos, con quién se juntan, y a través de la infiltración, ya sea con los pactos, sacando fotos, grabando, se empiezan a datear o a mapear un escenario que configura cuál es la geografía libertaria de las personas, de qué tipo de personas, qué tipo de cosas dicen y qué cosas no. Entonces eso igual nos demuestra que el poder, pese a que... no había dicho lo de Rosende. Bla, bla, bla. Bueno, Rosende dice que en realidad el marzo anarquista no fue una preocupación para ellos, para el Estado, porque en realidad era como una actividad más que criminal, una actividad más académica. Entonces... hay que entender que igual el poder se manejó en ese aspecto como oficialmente, pero también y a la vez crea e infiltra a personas para que empiecen a sapear las conversaciones que se dan, quién se junta con quién y todo, y la serie de mecanismos de investigaciones que tiene el Estado. También hubo periodistas que se infiltraron en el marzo anarquista. Hubo uno que se llama Pedro León, que era la última noticia, que decía que en realidad el anarquismo, porque él se había autodefinido en sus tiempos jóvenes como anarquista, el anarquismo en realidad era como un resfrío, que pasaba con el invierno, haciendo alusión que él ya después de entrar a la universidad se aburrió del anarquismo y empezó a ser como un ciudadano normal, con su trabajo estable y bla, bla, bla. Bueno. Entonces por un lado tenemos que el marzo anarquista ayuda a que los anarquistas se empiecen a juntar más entre ellos, empieza a dar espacio de tensión y discusión entre compañeros que pese a no tener una afinidad política clara, sí se dan o están de acuerdo con juntarse a conversar. También está la otra cara de que el poder, el Estado, con sus organismos represivos y de inteligencia, entre comillas, ve que el marzo anarquista más que una amenaza real en términos de que nadie va a hablar ciertas como experiencias conspirativas de acción directa en público, pero entiende que eso igual le sirve porque empieza a darse cuenta de que en el espacio público tiene la particularidad o ¿cómo decir? La oportunidad de visibilizar a ciertos elementos que dan aquí. Bueno, lo que nos aboca y la otra parte que también nosotros queríamos hablar o quería presentar es el taller de historia donde yo participé. En ese tiempo tenía como 16 años, igual era más chico, pero igual fue una experiencia súper importante. Bueno, la idea del taller de historia del anarquismo en ese tiempo era entregar herramientas metodológicas, herramientas de conocimiento a los compañeros que se den en esa cita para poder investigar la historia del anarquismo en Chile. Para eso, en una primera instancia, se hizo como una revisión histórica de cómo el anarquismo había vivido y evolucionado desde los principios del movimiento obrero hasta la llegada de Allende al poder. Pero también, y a la vez, siendo un poco más, una experiencia más importante, más enriquecedora y yo creo que también más práctica, porque fondo para escuchar clases está la universidad y otro tipo de cosas. Internet, un montón de cosas, y alguien quiere saber o darse o enriquecerse con las palabras o con la historia. La otra parte y la experiencia más importante me gusta que tenía el marzo anarquista, que es y de tener historia, que era la capacidad práctica, se da en la que cada individualidad, cada grupo de personas que asistiera tenía que, si estaba en su gusto de investigar alguna temática que viene del anarquismo. Entonces igual a eso empieza como a reflejar una cuestión que es importante, es necesaria, que es cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros en el fondo
creamos al margen del poder de la institucionalidad y de la academia. Porque historia, todos sabemos que la dictan en las universidades, en los colegios, pero como nosotros como anarquistas nos reapropiamos de nuestra capacidad de rescatar la memoria de nuestros compañeros que murieron, compañeros que se vieron sacrificados, compañeros que murieron pobres, compañeros que se olvidaron de sus ideas, compañeros que se fueron para casa, o compañeros que en realidad tuvieron una lucha toda su vida. Entonces, hay casi una necesidad moral, a mi parecer, de los círculos anarquistas, que ejercer la memoria, buscar la memoria de los compañeros que han pasado, que han estado en el pasado, no como fetiche de como intelectual o de empezar a crear nuevos mártires, sino porque creo que incluso hay como un asunto de lealtad con el pasado, un asunto de no olvidar que la lucha no somos nosotros. O sea, la lucha somos nosotros en cada individuo, en cada grupo, pero también en una lucha, hay una construcción histórica que viene sucediendo acá en Chile hace cientos de años. Entonces, cuando tenemos por un lado la invisibilización del anarquismo durante más de 80 años con respecto a la historia, a nosotros muchos en los colegios no nos enseñaron acerca del anarquismo. Igual también no es necesario que nos enseñen acerca del anarquismo, entendiendo que el Estado, que los planes y programas no les va a interesar, sea la oposición más radical, más contestataria que tiene. En el fondo, que lo niega y que desea destruirlo y no va a apoderarse de él. Entonces, igual fue importante ese proceso de investigar. ¿Cómo nosotros investigamos? La mayoría de nosotros no tenía estudio universitario. Éramos menores de edad, entre comillas. No teníamos la herramienta. Entonces, a base de la guía de quien seguía ese taller, empezamos a realizar esta como incursión en la historia. Incluso fuimos al Archivo Nacional, a los periódicos, y aprendimos a cómo ejercer las citas, un montón de cosas, cómo construir discursos. Y ese fue un taller que se daba al margen de la academia, igual fue importante. Bueno, ¿cuál es la intención finalmente de este taller, de esta instancia? Era la búsqueda de, como hemos dicho, de investigaciones nuevas respecto al anarquismo, investigación que nazca desde el mismo anarquista. Y en ese proceso igual fue como se apuntó hacia la edición de una revista. Lamentablemente, por los diferentes sucesos que pasaban, las descoordinaciones de tiempo, en realidad porque la gente, los proyectos se agotan, se cansan, la revista quedó diagramada, quedó con una portada que igual no tenía mucho que ver con la temática, salía como un obrero de la Guerra Civil Española, así como un fusil, sabiendo que era como la revolución de la historia en el territorio chileno. La idea de la revista era como venderla a 300 pesos, pero lamentablemente no germinó. Los tiempos de las compañeras no se pudieron seguir juntando. Había compañeros que eran chilenos y tuvieron que volver a Austria y España. Así que la revista quedó ahí. Las investigaciones se congelaron, estaban terminadas la mayoría, desde investigaciones que tomaban la huelga de la carne, tomaban el anarquismo europeo, el anarquismo durante la época de Pinochet, un montón de rescate de memoria que se quedó en el olvido. Entonces ahí nace como el otro proceso, que es como ya la edición del libro que como editorial La Filosofía sacó. ¿Por qué, cómo y para qué sacamos un libro que intenta el rescate de la memoria anárquica? Para las personas las editoriales que componen como editorial, yo creo que es como una parte base el rescate de experiencias del pasado, pero experiencias no solamente para mirarlas con ojos de cómo cualquier ciudadano puede entender la historia. Yo creo que es importante que como anarquistas nos armemos de la historia, entendamos cómo funcionaban ciertos procesos sociales en el pasado y tomando en cuenta eso, cómo pueden esos mismos procesos sociales que pueden tener características con lo que pasó ayer, pueden truncarse hoy día. Ojo, con la mirada siempre crítica de que las condiciones de hoy día no son las condiciones de ayer, y seguramente las condiciones de hoy día no van a ser las condiciones de mañana, y estas condiciones nunca hay que esperar tampoco para empezar a crear, nunca hay que como subyugarse a la condición de vida que nosotros tenemos como explotados, como oprimidos, porque pese a nuestro grado académico,
grado social, condición económica, siempre vamos a estar oprimidos, ¿cómo se llama? Enclaustrados por la sociedad. La sociedad como hoy día se reproduce, una sociedad autoritaria, egoísta, una sociedad que admite cárceles, que admite mataderos, admite centros de experimentación, admite que trabajadores mueren, no sé, pues, a través por 120 lucas, que un compañero haya sido baleado en una manifestación, que admite que al final muere un estudiante, pese a que no era un estudiante político como Manuel Gutiérrez, una persona muere y en realidad la sociedad no se remece. Queda como un accidente más de un policía aparte. Entonces, posicionarnos de la historia, ahí es importante, posicionarnos de la experiencia del pasado, de compañeros que lucharon tan bien como nosotros, quizás dando más o quizás dando menos, pero estuvieron ahí, fueron parte de una comunidad en lucha, construyeron con otros compañeros experiencia en contra del poder, no transando quizás, o transando a medias, transando en espacio, dejando su familia de lado, un montón de aspectos. Entonces, de ese cómo nosotros buscamos el porqué del rescate de la memoria. Como habíamos dicho, la memoria es una herramienta sumamente importante, nos proyecta hacia el futuro, nos enseña lecciones y como también que tiene que reapropiarnos de nuestros propios caminos. Como lo que pasó con la escuela la elección de la escuela Santa María de Iquique, de que finalmente el Estado, en ese caso Bachelet, hizo un llamado a la unidad, de que esto no puede pasar, estas tiranías del pasado, bla bla bla, mientras en el sur los mapuches estaban siendo sitiados militarmente, mientras había muerto Rodrigo Cisterna, y ahí juega la doble cara del poder. Como dice una canción de un grupo español de Kronstadt, que se llama Kronstadt, que es un grupo de rap, que no se puede dejar la memoria en manos de quienes no han negado, de quienes el día de ayer pueden, como es lo que está pasando ahora con el tema de la dictadura, pueden haber la lucha más radical, la lucha armada de ciertos grupos políticos militares que accionaban. Incluso he visto hoy día mismo con buenos ojos, pero ¿qué pasa cuando hoy día ciertos grupos se apoderan de la violencia revolucionaria, de la capacidad de autodefensa, son estigmatizados por el lado del poder, son aislados de la sociedad y se reproduce una lógica hipócrita? Los de ayer eran buenos porque no la amenazan hoy día. Bueno, o también otra experiencia como que se ve la doble cara del poder, porque también es necesario ejercer la memoria como oprimido y como explotado. En el caso de Calafate. Los Calafates eran zoológicos humanos y que últimamente ahora se vio un documental con respecto a ellos. Y sale también Bachelet, sale diciendo, no podemos permitir la exhibición de seres humanos que fueron usurpados en nuestra tierra, fueron ya a Europa, mientras ella después sale con los restos, así con una bandera chilena y los restos de los indígenas sobre una bandera. Sale como mostrando, este es nuestro indígena, y sale una calavera, sumamente grosera. En el fondo una burla, que no hay una memoria, no hay un rescate, no hay posicionamiento de nosotros mismos. ¿Cómo se sacan los libros finalmente? Nosotros como editorial y como propuesta como organización, entre comillas, siempre trabajamos de la autogestión. Creo que el pilar de cada proyecto que se dé como anarquista no trabajar con cuestiones como pueden ser el fondar, ¿cachai? Ciertos fondos de gobierno, del Estado, porque creo que por un lado no es digno, para mí no es una cuestión creo que es un tema quizás sobrevaloro mucho, no sé, por la dignidad de las personas. No empezar a mendigar al mismo Estado que nos pisoteaba un fondito para sacar un libro, no, pero no creo, yo creo que están los medios de cada compañero, verá al ritmo que lo saca, pero es importante que nos apropiemos de nuestra acción, de los medios de producción y empezar a crear al margen del poder, crear en contra del poder. Y bueno, también nace de una necesidad, entre comillas, editorial, de que hoy en día hay una oleada de editoriales en Chile. Quizás esté concentrada en ciertos sectores del territorio o en otros, pero sí se ha visto que hay un reflorecimiento de la propaganda escrita, pues ya sea desde los periódicos, el Sur, el Amanecer, el Solar, ¿verdad? Y otros compañeros que a través de la tinta en el papel han intentado configurar una práctica anarquista. Editoriales, se tiene un montón, Grimental, Bandada, Ediciones Sin Nombre, un montón de editoriales que
demuestran que hay una práctica nueva. Pero esa misma práctica nueva tiene un problema, que es como la poca visibilidad, la poca interés en editar material nuevo. Porque creo que esa es una de que las editoriales, el desafío editorial del trabajo, del material escrito, es ese. Empezar a crear material que no solamente tenga una página de internet que sea copiar y pegar, que sea como la germinación, repensar nuevas ideas. Entonces, estaban estos escritos, estaban en un mail encasillado como hace 3 años. Y compañeros que participaron en la editorial decidieron que sí, que era bueno editarlo. Empezamos a ver el asunto de cómo distribuirlo, cómo el tamaño, y vimos que en realidad se podía hacer un pequeño libro, por 100 páginas. Y finalmente decidimos pasarlo a papel. Como que hablamos con casi todos los autores, que si había problemas con que salieran sus nombres, si les molestaba o no. Y finalmente no les molestó y se editó. El libro, como que la propuesta que nosotros tenemos como grupo de propaganda política anarquista, es que finalmente nosotros nos lucramos con el hecho, con el libro en sí. El libro tiene 100 páginas, debe salir 1.000 pesos producirlo, cobrar 1.003 porque nosotros hay que cobrar los materiales, la tinta, la impresora, el empaque, un montón de cosas. Entonces, eso también creo que es una propuesta de la Vicenación de Autogestión, porque los recursos no se malgastan, los recursos se quedan ahí y es importante porque se proyectan también. Ese mismo fondo puede servir para la edición de un nuevo material. Y eso, en verdad, como que la idea de nosotros fue como rescatar la memoria a través de ese libro de que se da en el marzo anarquista, más allá de las diferencias que suscitó. Por ejemplo, ahí en el libro nosotros también nos juntamos diferencias que se dieron con respecto a este proceso. Había compañeros más cercanos quizás al insurreccionalismo, al individualismo, donde criticaban al marzo anarquista porque creían que eran como, y los cito, eran cátedras de la plataforma, para empezar a agarrar más miembros para sus mismos grupos políticos. De ahí los compañeros del sur que responden dicen que no, que en realidad no se podía hacer como tan miope con respecto a una experiencia que no solamente lo da el grupo organizador, sino también el asistente. Y dicen que es un debate que está en $1, que si alguien lo puede buscar y enriquecerse más. Y eso, adelante rápido. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. ¿Alguna consulta? Hermano, felicitarte igual por tu trabajo en la editorial, que igual te viste en hartas, o sea, viste tu libro en hartas partes. Y después que eso, como más que una consulta, como rescatar algo que dijiste súper importante, que la necesidad que tienen como los artistas actualmente, que la falencia de sacar cosas nuevas, sacar varias temáticas que no han sido abordadas. No sé si te acuerdas que te comentaba que hay poco, por ejemplo, material en torno al tema específico que te habla de la antipsiquiatría. Sí. Hay súper poco editoriales que imprimen eso. Esa es la necesidad. Igual un poco lo que dice un loco que se apoda Hacking Bay, que dice que actualmente muchos de nosotros, ¿cachai?, tendemos a creer y no crear, ¿cachai? Entonces siempre nos basamos en otros locos, pero no olvidamos nuestra parte como autodidacta, ¿cachai?, de crear nosotros nuestras propias teorías en base, y nos basamos en teorías ajenas. Igual eso es una falencia que tenemos que deberíamos cuestionarnos, y que tú la decís, por eso quería como recalcar ese punto. Me gusta esa frase como de crear y creer menos, una cosa así. Sí. Pero igual es importante eso porque, por ejemplo, hace 100 años atrás, no porque que no pasó, sino porque entender que había compañeros que podían hacer. Hay una editorial que se llama la editorial Lux, que era de 1920, no recuerdo muy bien la fecha. Pero, por ejemplo, sacaron 4.000 o 5.000 libros de Kropotkin y Bakunin, ¿cachai? Ni siquiera entre todas las editoriales de hoy que existen hoy no han sacado ni siquiera, no sé si sacarán en un año tantos libros, ¿cachai? Que igual es importante como hoy día con esa doble arma, de doble filo que es la tecnología, cómo no lo hemos sabido aprovechar, cómo están los recursos hoy mismo en manos de nosotros. Yo creo que eso es importante rescatar y hacer. Yo igual como que saludo Caleta y agradezco Caleta de instancias como esta, como que son creadas por compañeros anarquistas, ¿cachai?
y no fijarse en pequeñeces porque ay, es una cátedra en la universidad, pues es una, entre comillas, cátedra. ¿Cachai? Yo creo que no le resta valor a la iniciativa que son creadas por los mismos compañeros. ¿Cachai? No porque tenga el logo de la universidad, la cuestión va a ser como una cuestión institucionalizada, no. Yo creo que es importante recalcar eso, que hay que crear nosotros mismos, no seguir depositando nuestro interés en que nosotros los ciudadanos, el limón diplomático y todo eso tiene como alternativo, saquen material antiautoritario, saquen material que tenga que ver con nosotros, con los compañeros, o los compañeros editen libros con grandes editoriales, ¿no? Creo que igual, o los compañeros por ejemplo que hacen investigación en la universidad, no cuesta nada sacarle a esa investigación el marco teórico, ¿cachai? No cuesta nada sacarle toda esa carga académica que tiene y publicarla, porque ¿cachai? Publicarla, no sé, pasarla a PDF y subirla a internet. O publicarla en papel, creo también que sería mucho mejor. Yo creo que hay caletas de energías que se pierden y que son necesarias. Hace 20 años el anarquismo no existía, los anarquistas no existían en Chile. Quizás sí, existían, pero no como en el nivel de visibilidad que hay hoy día, no aprovechando que hay un montón de cabros que quizás son más jóvenes, tienen 14, 13, 15 años que quieren leer, ¿cachai? Que quieren como, y no como una práctica fetiche, sino porque quieren aprender más. Por ejemplo, para mí cuando teníamos esa edad, igual fue bacán la época de los fanzines, porque pese al como que, entre comillas, y quizás a gente le guste más el contenido político más maduro, más politizado, más duro, a mí me parece que igual está bien porque en ese tiempo era necesario aprender a un nivel de cada uno, de cada persona. Yo no le voy a pedir a un cabrón, no sé, de segundo medio que se ande leyendo la conquista del pan, cuestión que igual lo van a aburrir.